La percepción es la forma en la que nosotros tenemos para observar e interactuar con el medio. Para ello contamos con sistemas sensoriales que nos permiten recoger información del entorno y lo hace por medio de tipos de energía que estimulan nuestros sentidos. Lo puede hacer por medio de la luz, de la presión, de las ondas, de la química, el calor, información que llega a nuestro sistema nervioso central para comportarnos e interactuar con el medio. Permite que estos tipos de energía sean transformados en cambios eléctricos neuronales y va a permitir que esta información se pueda filtrar, ampliar, puedas interactuar con células receptoras sensoriales y pueda generar un cambio en la frecuencia de los impulsos nerviosos, de esta forma codificando esta información y transmitiéndola al sistema nervioso. De allí nos permitirá, por medio de los estímulos sensoriales, en el cerebro se procesará, se integrará y se interpretará esa información sensorial que estamos recibiendo. En cuanto a la transducción, este responde a un receptor sensorial, a un tipo específico de energía, de un estímulo adecuado para cada receptor. Este puede ser de una célula neuronal, células neuronales o de células no. Dentro de los grupos de células no neuronales especializadas tenemos la audición, que está, pues es por medio de la cóclea. Tenemos los fotorreceptores de la retina que se encargan de esta información sensorial visual. El equilibrio va a estar relacionado con las células ciliadas del aparato vestibular, y el gusto va a estar relacionado con estas células de botones gustativos. En el grupo de las neuronas sensoriales vamos a tener propioreceptores, interoreceptores, receptores olfatorios y receptores cutáneos. Y allí pues van a estar relacionados todos estos corpúsculos y terminaciones que vemos alrededor de la imagen de receptores cutáneos. Estos receptores sensoriales se van a encargar de generar una modificación del potencial eléctrico. Este potencial de acción es lo que nos permite que sea perceptible esos tipos de energía para nosotros. Esta transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de la membrana celular receptora y va a generar potenciales de acción en las neuronas sensitivas. Y se va a encargar de llevar esa información al sistema nervioso central. Los mecanismos a la transducción sensorial son bastante complejos y diferenciales a cada tipo de receptor sensorial. El potencial aparece por la apertura o por el cierre de diferentes canales iónicos de forma directa o a través de segundos mensajeros. Entonces aquí podemos observar el canal activado por voltaje. Este es un canal iónico que se abre o se cierra como respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana celular. La transducción, recordemos que esta es la información de un tipo de señal en otro distinto. En este punto, la energía de un estímulo, que es el fuego que observábamos, se va a ser recibida por estos receptores sensoriales. Y esto se va a formar en una señal que va a ser perceptible para nuestro cerebro. En otras palabras, la transformación de estos tipos de energía se llevan a cabo por medio de estos receptores sensoriales y estos se convierten en impulsos nerviosos que permiten que las señales puedan ser interpretadas por nuestro cerebro. Entonces, la transducción es la información de un tipo de señal en otro distinto. Es la forma en la que vamos a poder procesar esa información. Con la transducción, esa energía puede pasar a nuestro cerebro en un lenguaje en el que el cerebro puede conocerlo y puede interpretarlo adecuadamente. En cuanto al procesamiento subcortical, esta información será recibida por nuestros receptores sensoriales. La información será enviada al sistema nervioso periférico. Esta se enviará al sistema nervioso central y de allí se encargará de procesar, de filtrar, procesar e interpretar esa información, de integrarla, procesarla y darle una. En cuanto en el caso del procesamiento de la información auditiva, esta va a pasar por el nervio auditivo, y este se va a conectar acá con el bulbo raquídeo o médula
oblongada, y este va a transcurrir por varias vías y va a terminar en el tálamo. Vamos a ocultar todo esto acá. En el tálamo, en los núcleos geniculados mediales del tálamo, y posteriormente pues va a enviar esa información a la corteza cerebral. En cuanto a la información del gusto, es enviada a través de 3 nervios craneales. Tenemos el nervio glosofaringeo, aquí vamos a tener el nervio facial y también va a estar relacionado el nervio vago. ¿Sí? Entonces el nervio vago, el hipoglosofaringeo, y también va a estar relacionado el nervio facial. Ahora, esta información la van a enviar a los núcleos ventromediales posteriores, y del tálamo también podrían llegar al hipotálamo y a la amígdala. Posteriormente pues también a la corteza táctil, por ejemplo de nuestro brazo, se va a recibir la información en neuronas sensoriales que se van a encontrar aquí pues obviamente en los nervios espinales, y estos se van a conectar aquí con los ganglios torácicos o dorsales, y esta va a establecer sinapsis. Aquí estoy la información por la médula espinal, va a establecer sinapsis en el bulbo raquídeo o médula oblongada, y se conectará, una neurona va a cruzar al lado contrario del cuerpo, y llegará pues la información al tálamo. Donde se procesará esta información. Posteriormente pues las enviarán a la corteza cerebral. Entonces en el sistema visual, para darnos un ejemplo, tenemos un corte sagital y una vista lateral. En el caso del sistema visual, las células ganglionares de la retina van a encargarse de enviar la información a la retina, y la retina va a enviar sus axones a través del nervio óptico, que es este rosadito que observamos acá, a través del nervio óptico hacia el tálamo, específicamente hacia el núcleo geniculado lateral, y de allí pues se va a proyectar y se va a procesar esa información que luego le van a enviar a otras vías de la corteza cerebral. Bien, entonces como vimos, pues el tálamo se encarga de esa zona de relevo, en donde se encarga de revisar, procesar la información y posteriormente enviarla a las vías subcorticales. Es muy importante que pues tengamos en cuenta que en esta pues va a participar la vista, el tacto, la audición, el gusto, pero el tálamo no interfiere en el sistema olfativo. Este es el único sistema que no pasa por el tálamo. Bien, vamos a estar hablando entonces del tálamo. Aquí observamos a nuestro cerebro y en la parte profunda vamos a observar a nuestro tálamo, tal como se observa la partecita verde, que es lo que se ve acá un poco sombreado. Y aquí observamos la parte izquierda del tálamo. Y de esta forma pues vamos a tener nuestro tálamo completo. Bien. Entonces, el tálamo es una de las masas del encéfalo más importantes, podríamos decirlo, ya que este tiene algunas funciones de relevo, en donde va a llegar toda la información sensorial. Este se va a encargar de recibirla, de filtrarla y posteriormente de enviarla a las cortezas cerebrales, para que desde las cortezas cerebrales se le dé significado a esos tipos de energía que nosotros observamos. Los tálamos están compuestos también por núcleos. Estos serían algunos núcleos generales del tálamo y cumplen con algunas funciones específicas. Entonces vamos a ir revisando algunos de ellos. Aquí tenemos sombreado el núcleo medial del tálamo. Entonces estos sirven como centros de relevos en las proyecciones nucleares sensitivas, cerebelosas, basales hacia la corteza cerebral. Aquí van a estar los núcleos anteriores, mediales, laterales, metatalámicos, intralaminares, posteriores, medianos y reticulares. Aquí tenemos los núcleos anteriores del tálamo y reciben conexiones desde el cuerpo mamilar, el fornix, y proyectan fibras a la corteza del cíngulo. Tenemos el núcleo ventral anterior del tálamo. Aquí tenemos los núcleos ventrobasales del tálamo. Van a comprender el núcleo ventral posterolateral y un núcleo ventral posteromediano. Aquí están los núcleos pulvinares del tálamo. Los núcleos mediales del tálamo.
van a incluir el núcleo medial dorsal y una serie de núcleos más pequeños. Entonces acá tenemos al tálamo y tenemos acá pues la vista anterior, y aquí vamos entonces a explicar. En cuanto al núcleo geniculado lateral, que está relacionado con la vista, estaría más o menos ubicado en esta zona. El núcleo geniculado lateral estaría más o menos como por acá, no exactamente donde está ahí, sino como por acá más o menos, núcleo geniculado lateral, y este va a estar relacionado con el procesamiento de la información de la vista. También tenemos el núcleo geniculado medial, y este núcleo geniculado medial va a estar relacionado aquí pues en estas zonas. ¿Listo? Acá en esta zona el núcleo geniculado medial, y este va a hacer algunos procesamientos de información desde la audición. El núcleo ventral posterior. Núcleo ventral posterior, estos van a estar relacionados más o menos por acá, en estas zonas. Posterior. Y este se va a encargar del gusto de información somatosensorial, y el núcleo ventral posterolateral también se va a encargar de la información somatosensorial. Esto pues con el fin de darnos alguna idea de los núcleos y de la información que recibe el tálamo, que la procesa, sirve como centro de relevo y posteriormente pues las va a llevar hacia la corteza cerebral. En cuanto al procesamiento cortical, este se encarga de esa reorganización sensorial, por ejemplo sentir el aire o una caricia. Esa información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo va a ser enviada a diferentes conexiones de la corteza cerebral, y estas regiones van a trabajar de una forma conjunta. En la corteza sensorial primaria, diferentes conjuntos de neuronas se van a encargar de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo, y van a haber regiones de nuestro cuerpo que van a requerir mayor cantidad de conexiones neuronales, y esto pues va a depender si necesitan una información más detallada o si sus funciones contarán con más superficie cortical, como es el ejemplo de los labios y la yema de los dedos. Este tipo de áreas pues requerirán un poco más de esas funciones corticales. Somatosensorial va a estar ubicada aquí, es el área sensitiva, en donde vamos a recibir pues toda la información sensorial. También vamos a tener otras áreas en donde se va a procesar esta información, como por ejemplo más o menos aquí se va a procesar toda la información del oído, más o menos acá se va a procesar la información del gusto y del olfato, en esta área de acá el habla, y aquí la parte pues de la visión, ¿sí? Se podría decir que estas serían estas áreas primarias, por así decirlo. Bien, dentro del procesamiento cortical también se habla de la reorganización cortical. Esta hace referencia a cuando una parte del cuerpo no se puede utilizar o su representación o función disminuye de tamaño o a la inversa. En este punto, el tamaño de la representación cortical puede variar de acuerdo pues al uso o a la experiencia que se esté dando. Por ejemplo, personas ciegas que leen textos en braille, se ha comprobado que van a aumentar la capacidad de discriminar con la yema de sus dedos, ¿sí? Esto nos enseña que no vemos con nuestros ojos ni sentimos con nuestra piel, sino con nuestro cerebro. Quien nos permite sentir una caricia o contemplar el amanecer o sentir un beso. De acuerdo a un experimento de la reorganización cortical, ellos le taparon los ojos a un grupo de personas y allí evidenciaron que la corteza visual procesaba a información auditiva y táctil. Eran percepciones visuales complejas, y después, cuando le quitaron las vendas de los ojos, en pocas horas la corteza visual dejó de procesar esa información auditiva y táctil. Se evidenció la gran velocidad que tiene nuestro cerebro de esa reorganización final en la corteza ante cambios en el entorno. Este fue un experimento que menciona el equipo de Pascual León 2008, como se citó en Redolar 2014. Aquí en esta área pues vamos a tener la corteza, el área somatosensorial primaria. En la parte de aquí atrás pues tendríamos la parte secundaria. Toda esta parte de aquí va a hacer referencia a esta corteza de asociación somatosensorial. En este punto pues vamos a tener aquí la corteza visual primaria, sería solo esta parte de aquí, y ya en la parte de atrás, que sería esto de aquí, sería la corteza de asociación visual. Bien, también tenemos acá en este lado, sacando pues el pedacito de aquí que sería la primaria, más o menos acá, el resto pues sería parte de la corteza de asociación auditiva,
Bien, las áreas de asociación unimodales se encargan de procesar esta información un poco compleja, por ejemplo, el color, el brillo, la forma, y también está relacionado con la corteza estriada, donde pues también van a tener en cuenta el movimiento y la profundidad. De aquí vamos entonces a tener toda la corteza de asociación prefrontal, y en este tenemos la corteza primaria motora. La corteza de asociación multimodal o heteromodal, pues sí va a tener algunas funciones un poco más relacionadas con las funciones cognitivas superiores, como lo mencionamos, como se ve en la imagen, relacionado con la atención, la memoria, el razonamiento, la toma de decisiones, sobre todo en el lóbulo temporal va a estar relacionado la atención, el lenguaje y la memoria. La percepción del mundo inicia a través del sistema sensorial. Interpretar por medio de nuestros órganos sensoriales, esta información va a ir al tálamo y esta se envía a las áreas primarias de la corteza, lo que nos va a permitir darle sentido y significado a todos estos tipos de energía que veamos anteriormente. En caso de alguna lesión de las áreas asociativas, puede llegarse a impedir esa atribución de significado en los estímulos sensoriales, y es aquello a lo que nosotros le llamamos agnosias. Existen diferentes tipos de agnosias, pueden haber las agnosias visuales, las agnosias somatosensoriales, agnosias olfatorias, agnosias auditivas, agnosias para las enfermedades. Vamos a mencionar aquí una de ellas. Tenemos las agnosias visuales, que estas pues van a estar relacionadas con toda la parte de que no es posible el reconocimiento de estímulos presentados visualmente, pero sí pueden ser procesados o tener un significado con los sonidos o con el tacto. Entre ellos pues tenemos el caso de las agnosias para los objetos, simultoagnosia y la agnosia cromática. Aquí hay un punto, y es que cuando se procesa la información de la corteza visual primaria, en cuanto a la parte ventral, nos permite saber qué es lo que estamos observando. Si llegase a haber alguna lesión en esta parte ventral, pues esta va a tener afectación en agnosia para los objetos, y es que no podemos identificar qué es lo que se está observando. Aquí en la corteza visual, hacia la parte ventral, que va a ir relacionada hacia el lóbulo temporal, significa el dónde, y allí se puede derivar una de las agnosias visuales un poco reconocida, que es la simultoagnosia, y es la incapacidad de interpretar la totalidad de una escena. Es la alteración de prestar atención a más de un solo estímulo. Por ejemplo, una persona que está lavando la loza, la persona con simultoagnosia solamente va a ver a una persona, o solamente va a ver los platos, o solamente va a ver el agua o el jabón. No le es posible ver toda la escena en concreto. Aquí es importante saber que en la parte ventral del QEM, esta corteza visual envía la información hacia la parte somatosensorial, que le permite saber el QEM, y aquí le permite evidenciar el dónde relacionado a la parte temporal, relacionado un poco también pues hacia la memoria. También pues va a estar la agnosia cromática, y esta agnosia va a estar relacionada con que las personas pueden perder la visión del color de los tonos, pueden ver en tonos de grises. Las agnosias visuales, como las prosopagnosias, están relacionadas a que las personas no logran identificar su propio rostro o rostros familiares, tienen ese déficit de reconocimiento de caras. También tenemos las agnosias auditivas. Por ejemplo, estaría la agnosia verbal, que es la alteración en la capacidad de repetir palabras o frases. Es una incapacidad también pues de la escritura al dictado y dificultades en la comprensión del lenguaje oral. Esta no se debe confundir con la alteración del lenguaje o afasia de Wernicke. También están las agnosias para los sonidos, y es la alteración en la capacidad de discriminar estos diferentes sonidos. Tenemos pues también la amusia, y va a ser esa dificultad para discriminar y reconocer la música, la incapacidad de procesar la melodía o la percepción del ritmo. Va a perder esa habilidad musical. Tenemos las agnosias somatosensoriales. Por ejemplo, la agnosia espacial va a estar relacionada con esa alteración en el reconocimiento de
de la orientación de las líneas, de los defectos en la percepción de la profundidad y fallas en la memoria espacial. Va a estar muy relacionado con hacer mapas mentales. Y tenemos pues también la agnosia táctil. La hilognosia, la barognosia, va a estar relacionada un poco con esa alteración en la capacidad de valorar la densidad, el peso o la conducción del color. En cuanto a la amorfoagnosia, va a estar relacionada con la dificultad de percibir el tamaño y la forma. En cuanto a las agnosias olfatorias, tenemos por ejemplo la anosmia, y esta va a estar relacionada con la incapacidad de oler. También puede producir una alteración en la capacidad para reconocer olores y sabores. Y en cuanto a las agnosias para las enfermedades, tenemos la asomatognosia, que esa va a estar relacionada en la alteración del conocimiento corporal o en tener como ese conocimiento de su propio esquema corporal. Va a haber una inadecuada percepción de la existencia de su cuerpo. En cuanto a la autotopagnosia, va a estar relacionada a la incapacidad de señalar y dominar partes del cuerpo ante la orden verbal. Estas serían pues algunas de las agnosias que se podían presentar. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el video de percepción.